¿En qué estoy pensando? En la hipoteca, en el maldito dinero yéndose. Pero sentí un bulto, reconozco el cáncer cuando lo siento. ¿Dónde está ella? ¿Qué está haciendo? No llama nunca, nunca dice nada. El estrés, el infierno de toda persona, plagando de problemas nuestras mentes, iluminando nuestras noches, desafiando nuestro equilibrio. Pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que su propósito era salvarnos. Si fuéramos mamíferos normales, el estrés se limitaría a unos 3 minutos de gritos de terror en la sabana, al cabo de los cuales se acabaría por sí solo o acabaríamos nosotros. Pero todo ha cambiado. Lo que antes nos ayudaba a sobrevivir se ha convertido ahora en el azote de nuestras vidas. Hoy día, los descubrimientos científicos, tanto en trabajo de campo... Lo tengo. Como en el laboratorio, demuestran que el estrés no es un estado mental, sino algo que se puede medir. Y muy peligroso. No se trata de un concepto abstracto. No es algo de lo que te puedas ocupar un día de estos. Tienes que tratarlo en el momento. En algunos de los más extraños lugares, los científicos nos muestran lo letal que puede llegar a ser el estrés. El estrés crónico es capaz de algo tan poco sutil y grotesco como matar células del cerebro. Las consecuencias del estrés las encontramos en nuestro interior. Nos reduce el cerebro, añade grasa a nuestra cintura, incluso nos afecta a los cromosomas. El estrés, salvador, tirano, plaga. Este es su retrato. El estrés, retrato de un asesino. Todos tenemos una relación personal con el estrés, pero poca gente sabe cómo nos afecta, ni cómo la avalancha de la vida moderna nos puede estresar hasta provocar la muerte. Menos gente aún sabe qué hacer al respecto. Pero a lo largo de los últimos 30 años, el neurobiólogo Robert Sapolsky, de la Universidad de Stanford, ha ido ampliando nuestro conocimiento del estrés. De qué manera afecta a nuestro cuerpo y cómo nuestros hábitos sociales pueden hacernos más o menos susceptibles. La mayor parte del tiempo está dando clase e investigando sobre el celebrado y estresante mundo de la ciencia cerebral. Pero eso solo es una parte de su historia. Durante unas semanas al año, Sapolsky cambia su laboratorio por un lugar a 15.000 kilómetros de distancia, en las llanuras de la reserva Masai Mara en Kenia, en el este de África. Robert Sapolsky fue a África por primera vez hace 30 años por una corazonada. Sospechaba que podría aprender más sobre el ser humano, el estrés y la enfermedad estudiando a los animales. Y tenía claro qué animales estudiar. Viviendo en un lugar como este, siendo un babuino, solo te llevaría 3 horas al día conseguir tus calorías. Y si solo tienes que trabajar 3 horas al día, tienes 9 horas de tiempo libre al día para dedicarlas a meterte con otros. No se estresan porque los leones se pasen el día persiguiéndolos, sino que se estresan a sí mismos. Se estresan por un alboroto social y psicológico inventado por su propia especie. Son un modelo perfecto para la enfermedad generada por el estrés en el mundo occidentalizado. Para determinar el efecto del estrés en sus cuerpos, Sapolsky se propuso estudiar el interior de estos babuinos salvajes a nivel celular, por primera vez. Para eso, tendría que conseguir una muestra de sangre, y lo hizo de la manera más sencilla. Básicamente tienes que anestesiar al babuino sin que éste lo vea venir, a fin de que no se estrese anticipadamente. Así que no es cuestión de subirte al jeep y perseguir al babuino por el campo durante horas, para que se canse, y entonces lanzarle un dardo tranquilizante.
La gran ventaja de la cerbatana es que es muy silenciosa y fácil de utilizar. Lo malo es que no alcanza mucha distancia. Así que lo que realmente lleva una exorbitada cantidad de tiempo es pensar en cómo resultarle indiferente a un babuino. Lo tengo. ¿Hora? Vale, ya se está tambaleando. Allá va. Robert midió en cada muestra de sangre los niveles hormonales esenciales en la reacción ante el estrés. Bueno, para darle sentido a lo que ocurre en el cuerpo, tenemos dos hormonas que se encargan de toda la reacción ante el estrés. Una de ellas la conocemos todos, la adrenalina, o epinefrina, como se la llama en los Estados Unidos. La otra es una hormona menos conocida y se llama glucocorticoide. La segrega la glándula suprarrenal junto a la adrenalina y forman los pilares de la reacción ante el estrés. Esa reacción al estrés y esas dos hormonas son fundamentales para nuestra supervivencia. Porque de lo que trata el estrés es de alguien que está resuelto a comerte o tú estás resuelto a comerte a alguien, y eso provoca una crisis inmediata. Cuando tienes que luchar por tu vida, solo importa lo más básico. Los pulmones trabajan de más para bombear enormes cantidades de oxígeno a la corriente sanguínea. El corazón se acelera para bombear ese oxígeno a todo el cuerpo y así conseguir que los músculos respondan instantáneamente. Para conseguir esa energía necesitas que tu presión arterial esté alta. Necesitas anular cualquier otra cosa que no sea esencial, el crecimiento, la reproducción. Bueno, se trata de luchar por tu vida, no es el momento de ovular, la cicatrización, todo ese tipo de cosas. Cuando la cebra escapa, se detiene su reacción ante el estrés. Pero los humanos no parecen ser capaces de encontrar la manera de detenerla. Ponemos en marcha exactamente esta misma reacción por estados puramente psicológicos. Al no detener esta reacción, cuando nos enfrentamos a un atasco en una carretera, nos revolcamos en un corrosivo baño de hormonas. Aunque no se trate de un asunto de vida o muerte, nos hiperventilamos. Se nos acelera el corazón. Se nos tensan los músculos. Lo que resulta irónico es que después de un rato es más perjudicial la reacción al estrés que lo que la ha provocado, ya que esto no es más que un sinsentido psicológico que nos ha engañado. El estrés es la manera que tiene el cuerpo de enfrentarse a un desafío, ya sea este desafío a vida o muerte, algo sin importancia o por diversión. Si consigues el nivel apropiado de estrés, lo llamamos estimulación. Nuestra meta en la vida no es librarnos del estrés. Nuestra meta en la vida es conseguir el nivel apropiado de estrés, porque cuando es así nos encanta. Saltamos de nuestros asientos para experimentarlo. Pagamos dinero para que nos estresen de esa manera. Este factor estresante suele ser moderado. Es un factor estresante transitorio. Si un viaje en la montaña rusa no dura 3 semanas es por algo, y ese algo reside en gran parte en que delegas un poco de control a un escenario aparentemente seguro. Pero en la vida real, muchos primates, incluidos tanto los humanos como los babuinos de Robert, no tienen la opción de controlar. Ves a un macho grande que pierde una lucha y persigue a uno más joven que muerde a una hembra adulta que a su vez abofetea a un joven y tira a una cría del árbol. Todo esto en 15 segundos. Así que teniendo en cuenta que un alto componente del estrés es la falta de control, la falta de predictibilidad, estás ahí sentado mirando a la cebra y alguien está teniendo un mal día y resulta que eres tú el que se lleva el azote. El estrés psicológico es enorme para los miembros que se encuentran en puntos más bajos de la jerarquía. Uno de los primeros descubrimientos de Robert fue identificar el vínculo entre el estrés y la jerarquía en los babuinos. Algunas tribus de babuinos tienen más de 100 miembros. Como el nuestro, su cerebro ha evolucionado para enfrentarse a sociedades numerosas. Para sobrevivir, necesitan un tipo de babuino con inteligencia política, con los más adultos y agresivos subiendo posiciones en el ranking. Las hembras eligen todo lo que puedan comer, más un interminable séquito de dispuestos pretendientes.
Todo macho conoce su lugar en la sociedad. ¿Quién puede torturarlo? ¿A quién puede torturar? ¿Y a quién puede torturar el torturado? Bueno, esto puede sonar muy mal después de 30 años, pero la verdad es que no me gustan mucho los babuinos. Ha habido algunos a los que he querido mucho durante estos años, pero en general son unos intrigantes maquiavélicos y traicioneros. Son horribles con sus congéneres, así que me vienen geniales para la investigación. Tampoco estoy aquí para entablar amistad con ellos, son perfectos para lo que estudio. Hace 22 años, a la edad de 30, la pionera investigación de Sapolsky le valió formar parte de la hermandad de genios de la Fundación MacArthur. Sus primeros estudios, al medir las hormonas del estrés en la sangre extraída, lo condujeron a dos importantes descubrimientos. El rango de un babuino determina el nivel de hormonas estresantes en su organismo. Así que un macho dominante debería tener sus niveles de hormonas estresantes bajos. Y los niveles más altos son para los sumisos. Pero el otro descubrimiento fue incluso más revelador. En la muestra de Sapolsky, los miembros más bajos de la jerarquía manifiestan más latidos por minuto y una mayor presión arterial. Era la primera vez que alguien vinculaba el estrés al deterioro de la salud de un primate en su hábitat natural. Básicamente, un babuino estresado con mala salud en cualquier manada tiene que enfrentarse a una presión alta, niveles elevados de hormonas estresantes, un sistema inmunológico deficiente, un sistema reproductivo más vulnerable a ser golpeado. La química cerebral presenta ciertas similitudes a lo que se puede encontrar en humanos clínicamente deprimidos. Y todo eso no es lo que se dice un pronóstico de una saludable y alegre vejez. ¿Podría ocurrir lo mismo con estos otros primates? Mientras Robert Sapolsky observaba el estrés en los babuinos, el catedrático Sir Michael Marmot conducía un estudio en Gran Bretaña que monitorizó la salud de más de 28.000 personas a lo largo de 40 años. Se llamó Whitehall, por el barrio británico del mismo nombre que albergaba a los funcionarios y en el que cada trabajo formaba parte de una minuciosa jerarquía. El laboratorio perfecto para determinar la posible relación entre el rango y el estrés. Es que de eso se trata el estrés. Tiene que mirarse desde dos ángulos, el puntual y el crónico, y creo que yo he sufrido estrés crónico en esta organización por el simple hecho de ser una pieza cuadrada en un hueco redondo. Kevin Brooks es un abogado del gobierno. Su rango nivel 7 significa que no tiene mucho poder en su departamento. Vive la vida de un subordinado. Sarah Buchholz trabaja también para el gobierno. A diferencia de Kevin, es una funcionaria superior. Hay unas 160 personas que me tienen que dar cuentas de una u otra manera dentro de un departamento. Me encanta trabajar de funcionaria. Es un entorno muy dinámico, lo encuentro apasionante. Me gusta trabajar con mucha gente, así que puedo decir que realmente disfruto con mi trabajo. Estas declaraciones tan opuestas sirven de ejemplo a uno de los más asombrosos descubrimientos del estudio Whitehall. Por un lado, nos mostró que cuanto más bajo se está en la jerarquía, más riesgo se tiene de sufrir enfermedades cardiovasculares o de otro tipo. Las personas en el segundo escalón tenían más riesgo que las del primero. Las del tercer escalón tenían más riesgo que la del segundo, y así hasta el último escalón de la pirámide. Se trata de personas con trabajos estables y no expuestas a la industria. Y sin embargo, su puesto en la jerarquía está estrechamente ligado al riesgo de padecer enfermedades y a la longevidad. Este estudio en concreto es la piedra roseta de todo el campo, porque se trata de los funcionarios británicos. Todos tienen la misma mutua, todos tienen el mismo seguro médico universal, como los babuinos. Todos los babuinos comen lo mismo, todos tienen el mismo nivel de actividad. No es que los babuinos de rango más bajo fumen mucho o beban demasiado, o que los funcionarios británicos de rango más bajo nunca vayan al médico o no se vacunen. Ambos estudios descartan todas estas confusiones y llegan prácticamente a la misma conclusión. En ambos tipos de primates encontramos historias desgarradoras y consecuencias intimidantes.
Por cada subordinado como Kevin, que vive con la incertidumbre de un babuino, existe un macho alfa pavoneándose, glorificándose con su poder sobre otra persona. Alguien desprevenido, alguien de bajo rango. Lo tengo. Las 12:46. ¿Alguno ve dónde está el dardo? Sí, yo lo veo. Bueno, ¿quién creéis que tiene más rango? Ese. Sí. Mirad fijamente y aseguraos de que el otro no se meta con él. Este año Robert ha traído a su familia a África. Su esposa, la neuropsicóloga Lisa Sapolsky, también ha investigado mucho sobre los babuinos. Y por primera vez se han traído a sus hijos, Benjamin y Raquel. Con lo dormido que parece. Todos los babuinos son perfectamente capaces de volverse locos si un humano se acerca y toca a uno de ellos. Pero si lo cubres con una manta es como si ya no existiera. Dios mío, ahí está, ahí está. Vaya, ya no está. Esto no es como llevar a tus hijos un día a la oficina. Pero a estas alturas se trata de una parte importante de mí y de lo que mi esposa y yo hemos conseguido. Y si nuestros hijos quieren saber qué es lo que hacemos, esto es una parte fundamental. Como en anteriores estaciones, Robert mide la reacción al estrés y su recuperación en individuos de cada nivel de la jerarquía de los babuinos. Lo que vamos a hacer es poner a prueba el sistema, incrementando los niveles de adrenalina. La reacción del babuino se ve instantáneamente en su sangre. Unos signos vitales que se congelan y se clasifican. Es un almacén de conocimiento en potencia y tengo el equivalente a 30 años de estas muestras de sangre congeladas, porque nunca sabes cuándo va a aparecer una nueva hormona o cuándo va a haber un descubrimiento. Y de eso se trata, de mirar y ponerte a comparar muestras de cuando Jimmy Carter era presidente de los Estados Unidos. Anticipar los alcances del estrés es una idea reciente. Cuando Robert tenía la edad de Raquel, los científicos creían que el estrés causaba un único problema importante. Esos dolores en el estómago de los que habla, las punzadas, la quemazón, son síntomas claros de una úlcera gástrica. Desde hace 30 años, ¿qué enfermedad te viene a la mente cuando mencionamos el estrés? La úlcera. Estrés y úlceras, estrés y úlceras. Y esa fue la primera enfermedad relacionada con el estrés que se descubrió hace 70 años. Lo que quiero que haga es que controle su carácter. ¿Mi carácter? Eso es. Las úlceras crecen si los sentimientos no son los apropiados. Tiene que ser sincero consigo mismo sobre cómo se siente acerca de las cosas. Me parece mejor idea buscar un nuevo médico. La conexión entre el estrés y las úlceras fue la verdad absoluta hasta principios de los 80. Hasta que unos investigadores australianos identificaron una bacteria como la principal causa de las úlceras. Y esto hizo tambalearse todo el sector. Y resultó que no tenían nada que ver con el estrés, es un problema con las bacterias. Y me atrevería a asegurar que la mitad de los gastroenterólogos de todo el mundo celebraron ese descubrimiento. Fue una noticia estupenda. Ya no tendrían que volver a sentarse frente a sus pacientes, mirarles a los ojos y preguntarles cómo les iba, si se estresaban. No tiene nada que ver con el estrés, es un problema con las bacterias. Así que la solución dejó de ser controlar el estrés. Ahora sería algo tan simple como una pastilla. Fue un avance muy importante. El estrés no causaba úlceras. Caso cerrado. Pero unos años después la investigación dio un nuevo giro. Los científicos descubrieron que la bacteria causante de las úlceras no era especial. De hecho, la tienen 2/3 de la población mundial. Entonces, ¿por qué solo una parte de esta gente desarrolla úlceras? La investigación reveló que cuando está estresado, el cuerpo comienza a apagar todos los sistemas que no son fundamentales, incluido el sistema inmunológico. Y se descubrió
que al apagar el sistema inmunológico, las bacterias del estómago se podían volver locas. Porque lo que hace el estrés es acabar con la habilidad que tiene el cuerpo de restituir la pared estomacal cuando empieza a arruinarse a causa de estas bacterias. Así que el estrés puede provocar úlceras al interrumpir la habilidad para curarse que posee nuestro cuerpo. Si el estrés es capaz de boicotear el sistema inmunológico, ¿qué otros estragos puede causar? Una de las respuestas nos la ofrece una colonia de macacos cerca de Winston-Salem, en Carolina del Norte. La gente ve el estrés como algo que no les deja dormir o que hace que les griten a sus hijos. Pero si me preguntas qué es el estrés, te diré, míralo, es esta enorme placa en esta arteria. Eso es el estrés. Durante 2 décadas, la doctora Carol Shavely ha estado estudiando las arterias de los macacos. Como los babuinos y los funcionarios británicos, estos primates se organizan en grupos jerárquicos muy distintivos y se someten unos a otros a estrés social. Las hormonas estresantes pueden provocar una intensa reacción cardiovascular negativa, palpitaciones del corazón y alta presión arterial. ¿Y si el estrés lo provoca el rango? ¿Sería entonces diferente el sistema cardiovascular de un macaco de rango alto, llamémosle primate director ejecutivo, al de su subordinado? Cuando Shavely estudió las arterias de un mono dominante, uno con escaso historial de estrés, sus arterias estaban limpias. Pero las arterias del mono subordinado contaban con una historia desalentadora. Las arterias de un subordinado sufren mucho más arteriosclerosis que las de un dominante. El estrés y la avalancha de hormonas resultante habían incrementado la presión arterial, dañando las paredes arteriales, y las habían convertido en depósitos de placas. Así que ahora, cuando te sientes amenazado, tus arterias no se expanden, lo que provoca que la sangre no llegue al corazón, y eso puede conducir a un ataque al corazón. No se trata de un concepto abstracto. No es algo de lo que te puedas ocupar un día de estos. Tienes que tratarlo en el momento porque está afectando a la manera en que funciona tu cuerpo. Y el estrés de hoy va a afectar a tu salud de mañana y a la de años después. El estrés social y psicológico, ya sea en macacos, humanos o babuinos, puede obstruir nuestras arterias, restringiendo la irrigación sanguínea y poniendo en peligro la salud de nuestro corazón. Y ese es solo el principio de la mortífera carrera del estrés. Los primeros estudios de Robert demostraron que el estrés nos puede afectar de una manera aún más aterradora. Bueno, cuando empezaba a dedicarme a esto, centrándome en lo que entonces parecía una idea descabellada, el estrés crónico y la exposición crónica a los glucocorticoides eran capaces de algo tan poco sutil y grotesco como matar células del cerebro. Mientras preparaba su doctorado en la Universidad Rockefeller a principios de los 80, Sapolsky colaboró con su mentor, el Dr. Bruce McEwen, estudiando el recorrido del estrés en el cerebro. Sometieron ratas de laboratorio a estrés crónico para examinar sus células cerebrales. El equipo realizó un asombroso descubrimiento. Las células cerebrales de las ratas normales tienen muchas ramificaciones, pero las de las ratas estresadas eran muchísimo más pequeñas. Y lo más interesante era la parte del cerebro en la que ocurría esto, el hipocampo. Cualquier libro de neurobiología nos cuenta que hace 5.000 años que se sabe que el hipocampo se ocupa del aprendizaje y la memoria. El estrés encogió en estas ratas la parte del cerebro responsable de la memoria. El estrés afecta a la memoria de 2 maneras. El estrés crónico puede cambiar los circuitos cerebrales de tal manera que llegamos a perder la capacidad de recordar las cosas que necesitamos. El estrés puntual, si es muy agudo, puede producir otro efecto. Se trata del estado que llamamos el estrés te vuelve tonto, que hace que durante cortos periodos de tiempo te sea imposible recordar cosas que conoces perfectamente. Además de reducir nuestra salud, el estrés nos puede hacer sentir verdaderamente mal.
Carol Shavely se propuso estudiar la razón. Pero no comenzó por el sufrimiento, sino por el placer. Shavely sospechaba que existía una relación entre el estrés, el placer y nuestro lugar en la sociedad jerarquizada. Al igual que el estrés, el placer está relacionado con la química cerebral. Cuando el neurotransmisor llamado dopamina se libera en el cerebro, se une a los receptores enviando señales de placer. Shavely usó un escáner PET para examinar el cerebro de un primate sin estrés. Nuestro primate director ejecutivo. Lo que vemos es que los cerebros de los monos dominantes están rebosantes de dopamina en esta área del cerebro que es tan importante para sentir placer en la vida. Shavely observó después el cerebro del subordinado. Lo que descubrimos fue que el cerebro de los monos subordinados es muy lento, porque hay muchos receptores en acción en esta área. ¿Por qué ocurre eso? Si tenemos menos dopamina, cualquier cosa que normalmente nos daría placer resulta menos placentera. Esa es la razón por la que el sol no brilla tanto, la hierba no está tan verde y la comida no sabe tan bien. Eso ocurre por la manera en que está funcionando nuestro cerebro, y el cerebro está funcionando así porque estamos en un escalón bajo dentro de la jerarquía social. Un rasgo de los rangos bajos es precisamente el de ser rango bajo, la realidad. Un rasgo más fuerte cuando llegamos a los humanos no es simplemente ser de rango bajo o ser pobre, sino sentirse de rango bajo o sentirse pobre. Y una de las mejores maneras que tiene la sociedad de hacernos sentir así es restregándonos en la cara una y otra vez lo que no tenemos. Richmond, California. Una ciudad en la que se pueden apreciar los dos extremos de la sociedad sin bajarse del coche. Este es el recorrido diario del cardiólogo Jeffrey Riederman. Se aprenden muchas cosas sobre el estrés y la salud solo con fijarte en los barrios que visitas. En este barrio, la esperanza de vida es bastante buena y la mayoría de la gente goza de buena salud. Pero a medida que vamos subiendo, se va volviendo un poco menos privilegiado. Y al hacer esta transición, también vamos descendiendo en el estatus social. En esas áreas, la salud es mucho peor. Y estas personas no van a tener la misma esperanza de vida que la gente de clase media con la que empezamos. La gente está atenta, vigilando. Están llevando una vida más estresada. Es una comunidad que produce muchas hormonas estresantes en sus miembros y al final eso termina pasando factura. Uno de los pacientes del Dr. Riederman es Emmanuel Johnson, de 65 años. Su profesión, orientador, en uno de los barrios más peligrosos de los Estados Unidos. El año pasado creo que hubo 47 asesinatos y en los últimos 4 días hemos tenido 11 tiroteos y 3 muertos. Y es que sé que un 90% de las veces va a tratarse de un pariente o de alguno de los chicos que conozco. Emmanuel Johnson paga un alto precio por esta exposición constante al estrés. Hace 5 años tuve un ataque al corazón. Además, soy diabético. Y eso requiere un cuidado constante, porque llevo 20 años haciendo este trabajo y es totalmente estresante. El simple hecho de hacer mi trabajo. El colesterol, la presión arterial, el azúcar, todo ha ido llegando con los años. Pero el estrés siempre ha estado ahí, mucho antes que lo demás. El cuerpo de Emmanuel Johnson nos cuenta más cosas sobre el estrés. El estudio Whitehall de Inglaterra encontró un importante vínculo entre el estrés, la posición en la jerarquía social y el aumento de peso. No se trata solo del aumento de peso, sino de la distribución de ese peso. Y esa distribución del peso alrededor del centro está vinculada a la posición en la jerarquía, que a su vez está relacionada con el recorrido del estrés crónico. Así que nos preguntamos, ¿ocurrirá lo mismo en los monos, ya que también se organizan jerárquicamente? Y resulta que sí. Los monos subordinados son más propensos a tener grasa en el abdomen que los monos dominantes. Creo que el descubrimiento más asombroso que he hecho en mi laboratorio ha sido la idea de que el estrés puede cambiar la forma en que la grasa se deposita en nuestro cuerpo.
Me pareció de lo más impresionante el hecho de que se pudiera alterar la distribución de la grasa. Sapolsky y Shevely, entre otros, creen que el estrés podría ser un factor clave en la epidemia global de obesidad. Y lo peor es que la grasa producida por el estrés es muy peligrosa. Sabemos que la grasa del torso o de dentro del abdomen es mucho más nociva que la grasa de cualquier otra parte del cuerpo. Se comporta de manera diferente, produce tipos de hormonas diferentes y sus componentes químicos tienen efectos diferentes en nuestra salud. Sea lo que sea para cada persona, se debe valorar la reducción del estrés. Creo que el problema de nuestra sociedad radica en que no valoramos la reducción del estrés. De hecho, valoramos lo contrario. Admiramos no ya a las personas multitareas que hacen 2 cosas al mismo tiempo, sino a las que hacen 5 cosas al mismo tiempo. Sentimos admiración por esas personas. ¿Cómo consiguen hacer eso, no? Bueno, esa es una forma muy estresante de vivir. Debemos cambiar nuestro sistema de valores y valorar a la gente que lleva una vida serena y equilibrada. Un momento clave de la historia nos muestra que el estrés también puede hacernos daño mucho antes de que nos demos cuenta. Holanda, finales de 1944. Un invierno brutal y un despiadado ejército ocupante que planeaba matar de hambre a todo un país. Se lo conoce como el invierno de la hambruna holandesa. A los supervivientes aún les atormentan los recuerdos. No tenía nada. Ya no podía alimentar a mi hijo. Estaba muy enfermo y tenía que cuidar a un niño pequeño. Me parecía horrible. Fui a una iglesia del dique, al lado del palacio, y le pedí a la esposa del sacerdote que criara a mi hijo mientras durara la guerra, porque yo ya no podía. La investigadora holandesa Tissa Roosevelt había oído muchas de estas trágicas historias. Junto a su equipo, se propuso investigar si les habían quedado secuelas. Roosevelt sabía que nuestro cuerpo responde a la inanición de la misma manera en que lo hace frente a factores estresantes. Así que quería saber si los fetos de las mujeres embarazadas durante ese periodo se habrían visto afectados por el estrés. Gracias a la meticulosa documentación de los holandeses, Roosevelt pudo identificar a más de 2.400 personas que podrían haberse visto afectadas. Analizaron los datos de las personas nacidas durante y después de la hambruna y llegaron a una sorprendente conclusión. Creo que podría decirse que esos bebés fueron expuestos al estrés durante su fase fetal y hoy día, 60 años después, siguen padeciendo las consecuencias. Muchos de los niños de la hambruna holandesa están vivos. Todos rondan los 60 años. Muchos aún tienen heridas de guerra. Descubrimos que los bebés concebidos durante la hambruna tienen un riesgo mucho mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares. Tienen más hipercolesterolemia, son más sensibles al estrés y por lo general su salud es peor que la de la gente que nació antes de la hambruna o fue concebida después. Los investigadores creen que las hormonas estresantes en la sangre de la madre provocaron un cambio en el sistema nervioso del feto a causa de la lucha contra la inanición. Este fue el primer encuentro del feto con el estrés. 6 décadas después, los cuerpos de estos niños de la hambruna holandesa no han podido olvidarlo. Ahora sabemos que los almacenes de las células de grasa no son los únicos que se ven afectados por algo así, sino la química cerebral, la capacidad de aprender para un adulto, la capacidad para reaccionar ante el estrés de una manera positiva y no negativa, lo fácil que se cae en la depresión, lo vulnerables que nos volvemos a las enfermedades psiquiátricas, otro campo en el que la experiencia prematura y el estrés prematuro pueden dejar una muy mala huella. Si hubiera podido elegir, habría optado por no ser bipolar. Pero siendo bipolar, no me queda más remedio que sobrellevarlo. Tengo poca flexibilidad.
Me irrito muy fácilmente. El fenómeno de la hambruna holandesa nos enseña que la experiencia y el entorno nos afectan mucho antes de nacer, y los entornos que provocan estrés pueden dejarnos secuelas, cicatrices que tendremos de por vida. Durante este año, la investigación de Robert, que ha dedicado su vida a documentar los efectos del estrés, tanto en individuos como en las células, ha seguido el rastro del estrés a un nivel aún más profundo en nuestro cuerpo. Una de las direcciones más interesantes que está tomando la investigación del estrés es la de aislar los efectos del estrés a sus niveles básicos en cuanto al funcionamiento de las células y de los genes, algo que nadie podría imaginarse hace tan solo unos años. Lo que hace tiempo era impensable. Estructuras genéticas llamadas telómeros, que evitan que los extremos de los cromosomas se deshilachen. Los telómeros se acortan a medida que envejecemos. Lo interesante es que el estrés, a través de las hormonas estresantes, puede acelerar el acortamiento de los telómeros. Por lo que en dos individuos de la misma edad, si uno de ellos es de rango bajo y tiene hormonas estresantes campando a sus anchas, sus telómeros serán más cortos. ¿Y en qué nos afecta este alarmante descubrimiento? San Rafael, California. Una vez por semana, Janet Lawson tiene una cita muy importante. Se reúne con otras madres que tienen en común circunstancias que les provocan un estrés crónico constante. Pierde el equilibrio y eso es lo que me asusta. Así que anoche salimos y compramos un casco más que nada para probar. A medida que va creciendo, quiere más independencia. Se está haciendo muy difícil. Cada una de estas mujeres son madres de un niño discapacitado. Para nosotros es difícil. Mi hijo solo tiene 8 años y no puedo ocuparme de todo. No puedo permitirme salir muy a menudo. No puedo. Hace poco me dijo una amiga, deberías pensar en la posibilidad de ingresar a Lexi en algún lugar. Y eso me estresó mucho. El solo hecho de pensar en ello. Lo siento mucho. Es que, ¿cómo puedes decirme algo así? Para mí es como una amiguita. Aunque no pueda comunicarse como tal, puede sentir amor. Puede sentir amor. Estas extraordinarias mujeres llamaron la atención de la doctora Elizabeth Blackburn. No conocía a estas mujeres, pero conocía sus historias. Yo también soy madre. Así que cuando oí hablar de este grupo, pensé que valdría la pena descubrir qué ocurre realmente en el centro de las células de estas madres que llevan tanto tiempo realizando un trabajo así de duro. La doctora Blackburn es una eminencia en el campo de la investigación de los telómeros. Tenemos 46 cromosomas y cada uno tiene los extremos cubiertos por telómeros. Nadie sabía si los telómeros o su reducción a lo largo de la vida se verían afectados por el estrés crónico. Así que decidimos estudiar a este grupo de madres con estrés crónico. Y decidimos preguntarnos qué les estaba ocurriendo a sus telómeros y al mantenimiento de sus telómeros. Descubrimos que la longitud de los telómeros está directamente relacionada con la cantidad de estrés que soporta una persona y con el número de años que ha estado estresada. Estas madres tan estresadas fueron la base de un estudio realizado por una compañera de la doctora Blackburn, la psicóloga Elisa Ebel. Las madres de niños pequeños suelen estar muy estresadas. A menudo tienen que coordinar aspectos como el trabajo y el cuidado de los niños y muchas veces no tienen tiempo de cuidarse a sí mismas. Así que si a eso le sumas la carga extra de cuidar a un niño que precisa cuidados especiales, puede llegar a resultar insoportable. Puede acabar con todas las reservas que protegen a una persona y si esta persona se estresa, si reacciona ante el estrés, suele morirse antes.
Estas mujeres tienen los telómeros reducidos, una menor actividad de esta enzima, y por cada año el cuidado de un niño con una enfermedad crónica se envejece alrededor del equivalente a 6 años. Esto es verdad. No se trata de alguien quejándose. Se trata de un caso muy serio de envejecimiento. Y podemos afirmar que está causado por el estrés crónico. Pero hay esperanzas. La doctora Blackburn ayudó a descubrir una enzima, la telomerasa, que puede reparar el daño. Es a lo que yo llamo un hilo de esperanza. Los datos preliminares dejan ver que un encuentro de personas como estas tiene un resultado beneficioso para la salud, ya que estimula los efectos curativos de la telomerasa. Y reír, y reír. Y no te olvides de reír. Si no te ríes, olvídate. Es imposible hacer frente. He aprendido que el humor es importante. Tenemos un cierto nivel de humor negro sobre nuestros hijos que solo podemos apreciar nosotras. Somos las únicas que entendemos estos chistes. De alguna manera, somos las únicas con derecho a reírnos con estos chistes. Una de las preguntas en lo que se refiere al estrés es ¿cuáles son los ingredientes activos que reducen el estrés y alargan la vida? Y la compasión y el preocuparse por otras personas podrían ser algunos de los ingredientes más importantes. Así que podrían ser los factores que ayudan a la longevidad y aumentan la telomerasa, haciendo que las células rejuvenezcan y se regeneren. Así que el relacionarnos con otras personas y ayudarlas quizá podría servirnos para curarnos. Y tal vez hasta para vivir una vida más larga y saludable. Hace 20 años, Robert tuvo una espeluznante muestra de esta idea. La primera manada que estudió, los babuinos a los que se sintió más unido y sobre los que escribió varios libros, sufrió una desgracia. Esto afectó su investigación de una manera crucial. La manada Kikerok fue la primera con la que trabajé hace ya 30 años. Y era una manada como cualquier otra, lo que quiere decir que los machos eran agresivos. La sociedad estaba muy estratificada, las hembras sufrían mucho. Una manada como cualquier otra. Y un día, hace casi 20 años, a la manada le ocurrió algo horrible y muy interesante a nivel científico. La manada Kikerok se fue a buscar comida al basurero de un popular complejo turístico. Una mala jugada. En la basura había carne contaminada con tuberculosis. Eso provocó que la mitad de los machos de la manada muriesen. Yo también me deprimí mucho y no sin razón. Estaba muy enfadado por lo que había pasado. Bueno, con 30 años te puedes permitir emocionarte por una manada de babuinos y la verdad es que fue muy duro. Para Robert, suponía 10 años de investigación perdidos. Pero entonces observó algo muy curioso sobre quién había muerto y quién había sobrevivido. Las muertes no fueron aleatorias. En esa manada, si eras agresivo y no te integrabas socialmente, si no empleabas tiempo en cortejar y no te relacionabas, si eras ese tipo de macho, te morías. Todos los machos alfa murieron. La manada Kikerok había sufrido un cambio radical. Y de los que quedaron, la mitad eran hembras. Y los machos eran, bueno, a los que en jerga científica llamamos los buenos. No eran unos imbéciles agresivos. Eran amables con las hembras. Eran muy sociables. Eso transformó por completo la atmósfera en la manada. Cuando los babuinos machos llegan a la adolescencia, normalmente dejan su manada y se van por ahí. Y eventualmente encuentran otra manada. Cuando otros adolescentes se unían a la manada se comportaban como unos imbéciles, como cualquier otro adolescente macho de este planeta. Tardaban unos 6 meses en aprender que, oye, en esta manada no somos así, no hacemos esas cosas, no somos tan agresivos. Dedicamos más tiempo a cortejarnos. Los machos somos más tranquilos entre nosotros. No le pegas a una hembra solo por estar de mal humor. Y después de 6 meses, estos individuos asimilan ese estilo de vida. Y así se crea una cultura babuina. Y esta manada en particular tiene una cultura de niveles de agresión muy bajos y niveles de integración social muy altos, y siguen así 20 años después. Y de esa manera, Robert aprendió una lección fundamental con aquella tragedia.
Y no solo a nivel celular, sino sobre el efecto de la falta de estrés en la sociedad. ¿Siguen teniendo estos individuos problemas de presión arterial? No. ¿Siguen teniendo los mismos problemas de química cerebral en relación a la ansiedad, a los niveles de hormonas estresantes? Para nada. No se trata solo de tu rango, sino de lo que tu rango significa en la sociedad. Y lo mismo se puede decir de los humanos, con una pequeña diferencia. Formamos parte de diferentes jerarquías, así que puedes tener el peor trabajo en tu empresa, sin autonomía, controlado y sin estabilidad. Pero ese año resulta que eres el capitán del equipo de softball de la empresa, y seguro que llegarás a la conclusión de que no es más que un trabajo de 9 a 5 y que la vida no es eso. La vida es el softball. Soy el líder de mi equipo. La gente me trata con respeto, así que decides mantenerte en la cumbre de la jerarquía que realmente te importa. Eso ha dado resultado. Un montón de excrementos de babuinos. Lo que en las circunstancias apropiadas y para los experimentos apropiados puede ser una mina de oro. Aunque en esta ocasión se trata solo de una jaula que va a haber que limpiar. Llevo ya 30 años estudiando el estrés e incluso le digo a la gente de qué manera deberían cambiar sus hábitos de vida, así que supongo que he asimilado todo esto. Aunque en realidad estoy increíblemente estresado, soy un macho alfa que casi no da abasto. ¿Y por qué otra razón estaría 80 horas a la semana estudiando esto? Claro que todos mis consejos perderían toda credibilidad si cayese fulminado por un ataque al corazón con poco más de 50 años. No llevo bien el estrés. Pero algo a mi favor es que me encanta mi trabajo en cada uno de sus aspectos, y eso es bueno. Pero la verdad es que esto es algo totalmente diferente a la sabana del este de África. Aquí se puede practicar un tipo de ciencia muy diferente y más interesante en algunos aspectos. También puedes darte duchas de agua caliente más a menudo. Es un mundo mucho más variado e interesante en muchos aspectos, pero seguro que te vas a perder muchas de las cosas que pasan allí. Es un lugar increíble en el que toda la comida sabe riquísima y las sensaciones son 10 veces más perceptibles. Creo que es difícil que no te cambie el metabolismo y el temperamento después de ir año tras año. Aquí soy más extrovertido y mucho más feliz. Es difícil no ser feliz aquí. Así que un antídoto para el estrés puede ser encontrar un lugar donde tengamos el control. Pero, ¿cómo conseguirlo con todo el tiempo que pasamos trabajando? Se podría decir que por lo que hemos aprendido con el estudio Whitehall y con el estudio de los primates, las condiciones en las que vive y trabaja la gente son absolutamente vitales para su salud. La funcionaria superior Sarah Woodhull disfruta de los beneficios de tener el control. No creo que sufra estrés. No trabajo 100 horas por semana. Controlo la cantidad de trabajo que hago para asegurarme de que puedo seguir realizándolo a largo plazo. El control, la cantidad de control está estrechamente ligada a tu lugar en la jerarquía laboral. Y hemos descubierto que por lo general, cuando la gente nos dice que las cosas le van peor, que el estrés por el trabajo aumenta, también lo hacen las enfermedades. Cuando las personas nos dicen que tienen más control, que los tratan mejor en el trabajo, que el trato es más justo, las cosas mejoran y las enfermedades disminuyen. He tenido mucha suerte. Nunca he tenido problemas de salud. Pero no todo el mundo tiene tanta suerte. Entonces, ¿existe alguna receta para la gran mayoría de los que no estamos en el primer escalón? Haz que la gente se involucre más en su trabajo. Déjale más control sobre lo que hace. Agradécele el esfuerzo que pone en lo que hace y es posible que no solo consigas un ambiente de trabajo más saludable, sino también uno mucho más productivo.
¿Quién iba a pensar que los babuinos de Robert nos mostrarían el camino a una utopía libre de estrés? Esto puede sonar muy pedante, pero creo que estamos tratando de crear una sociedad mejor. Las implicaciones, tanto las de los babuinos como las de los funcionarios británicos, nos llevan a pensar cómo crear una sociedad con las condiciones necesarias para que la gente prospere. Y esa es nuestra meta, crear una sociedad mejor que premie la prosperidad humana. ¿Y qué aprende entonces una persona normal de los babuinos? No muerdas a alguien porque tengas un mal día. No pagues con nadie nada de lo que te pase. Los círculos sociales son realmente poderosos. Y eso te lo dice alguien que vive en un mundo donde predomina la ambición, el liderazgo y todo ese tipo de cosas. Son cosas muy importantes. Y una de las mejores formas de la sociedad es la que da en lugar de recibir. Y todo eso contribuye a crear un mundo mejor. Otra cosa que nos enseñan los babuinos es que, si ellos son capaces en una sola generación de transformar lo que parecía un sistema social que se suponía inamovible, totalmente establecido, no tenemos excusas al decir que existen ciertos factores inevitables sobre los sistemas sociales humanos. Y la pregunta que sacamos del trabajo que ha llevado a Robert toda una vida es: ¿somos lo suficientemente valientes como para aprender de un babuino? La manada Kikerok no se limitó a sobrevivir sin estrés. También prosperó. ¿Podremos nosotros?